Bien, yo trabajaba en una universidad, como toda la gente que estudia una carrera, pues yo trabajaba como empleado de una universidad. Yo hice 2 carreras, porque me parecía que uno tenía que prepararse para avanzar en la vida. A mí me dijeron que uno tenía que estudiar para avanzar en la vida. ¿A quién le dijeron eso? ¿Qué padres tan malvados, No, mentira, es un chiste. A mí me dijeron que para avanzar en la vida tenía que estudiar, porque el que no estudiaba se quedaba por fuera del avance de todo. Y entonces yo estudié 2 carreras y estudié posgrado. Primero estudié Derecho, y a mí me parecía un poco insuficiente, entonces estudié Psicología, y después hice posgrados, y me parecían insuficientes, y me fui a hacer un doctorado a Europa. Y me seguían pareciendo insuficientes porque yo lo único que hacía era que yo trabajaba, gastaba, veía televisión, trabajaba, gastaba, veía televisión y me endeudaba. ¿Ustedes conocen alguna persona que haga eso? ¿Sí? Entonces imagínate, yo tenía muchos, o había estudiado lo que yo había querido, pero yo no le cogía el hilo al tema de la economía. Y eso es gravísimo. Hoy me di cuenta que eso es gravísimo. Después de conocer ese negocio, me di cuenta que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la economía como tal es un juego. La economía es un juego que significa, por ejemplo, miren que ahora yo me he dado cuenta que se está hablando de recesión. ¿Han oído? Y uno oye que hablan de recesión y que la recesión, y uno prende los noticieros y hablan de recesión y de recesión. Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero ha emigrado a otro lado. No es que no haya dinero, sino que el dinero emigra a otro lado. El muy condenado se va hacia otro lado. Entonces hay seres humanos que tienen el olfato y ven dónde está ese dinero. Y otros no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la era agrícola, el que tenía la tierra tenía el poder. Entonces el poder lo tenían los clérigos y los nobles, porque ellos eran los que tenían la tierra. Los que no tenían la tierra, no tenían la bolita, ¿y qué tenían que hacer? Trabajar. ¿Qué eran? Trabajar. Eran esclavos. No tenían la bolita. ¿Ok? La era agrícola termina y entró a la era industrial del mundo después de que Watson inventa la máquina a vapor, siglo XV, XVI, y empieza la era industrial básicamente en Inglaterra, y en este país se le termina de desarrollar la era industrial, y en la era industrial los que tienen la bolita son los que tienen el capital, ya no la tierra. La tierra ya no importa, sino que la bolita la tienen los que tienen el capital. Los que no tienen el capital, adivinen qué hacen. Se vuelven empleados. El empleo fue la evolución de la esclavitud. Porque había alguien que tenía ya no la tierra, sino el dinero, y el resto no tenía el dinero. Entonces, o adivinen uno por qué trabaja. ¿Por gusto? Yo sé, mire, hay gente que puede hacer este dinero, este negocio, y va a ganar muy buen dinero. Si trabajan por gusto, la idea es que sigan trabajando, porque hay gente que lo hace por puro gusto. Entonces, en la era industrial, los que tenían la bolita eran los que tenían el dinero. Los demás se hicieron empleados. ¿Qué ocurrió? La ideología en la era agrícola era que era normal ser esclavo. Claro. Ser esclavo era un privilegio en la era agrícola. Le daban el techo, la ropa y la comida.
Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero lo tenían todo. Tenían lo básico. En la era industrial había un problema terrible. No podían esclavizar a todo el mundo. Cuando empieza a decaer la era agrícola, no había cómo esclavizar a todo el mundo. Entonces había mucha gente desclavada. No la podían esclavizar. Entonces los que tenían la bolita, que era el dinero, que eran los Médicis, por ejemplo, en Florencia, y todos los grandes banqueros de Europa, empezaron a montar empresas usando la máquina de vapor de Watson, empezaron a montar empresas, industria, lo que se llamó la industria, la naciente industria, y entonces emplearon, ¿qué hicieron? Liberaron a los esclavos y dijeron, y ahora los vamos a contratar, pero mediante un salario. Les pagamos un salario para que se gasten la plata en lo que quieran, pero en los negocios de nosotros. Genial. Ya no les tenían que dar la comida, ni el techo, ni el vestido. Te pago $50 al mes y te lo gastas en lo que tú quieras. Y entonces la gente empezó a morirse de hambre porque no les pagaban lo suficiente y se apareció la primera revolución del trabajo. La gente se moría de física hambre en las calles porque los que tenían las empresas, las industrias nacientes, no les pagaban lo suficiente y entonces la gente se moría. Entonces apareció el Estado y dijo, ok, ustedes pueden emplear a la gente, pero les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Por eso nació el salario mínimo. Ah, y le dijo el Estado, y no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. A mí nunca me pegaron. Ojo, no le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Le dicen, vea televisión, porque mire la crisis. 700.000 trabajadores han echado. Es muy posible que usted siga. Ay, no, jefecito, no, yo no puedo seguir. Pórtese bien, María. Dalo todo por el mismo sueldo. Es más, te vamos a poner el doble de trabajo por el mismo sueldo, pero dalo todo. Porque sigues tú. Te pegan psicológicamente. Señores, ¿por qué uno tiene que hacer eso en la vida? Porque no sabe dónde está la bolita. Es por eso. ¿Cuál fue el problema? Que la educación en la era industrial se dirigió a educar a las personas para que fueran empleadas. Eso fue. Y fue direccionalmente intencionado. ¿Por qué? Porque no era necesario que hubiesen empresarios, pero ¿para qué? Si ya lo sabía. ¿Para qué competencia? ¿Cómo te vamos a volver empresaria de las gaseosas si gaseosas ya hay? No, tú te preparas para que trabajes, ingeniera industrial. Pero la industria es mía. Tú vienes a trabajar para mí. Claro, abogados. ¿Has visto una cosa? Que todos los profesionales que nos graduamos trabajamos es para el que tiene plata. Y entonces educaron todas las generaciones los educaron para que fueran empleados. Así como en la era agrícola toda la ideología se dirigía a que la gente fuera esclava. Obvio. ¿Cuál es el problema? Saber dónde está la bolita. El gran problema ocurre que en 1959 la era industrial empieza a caer. Mucho cuidado, en 1959 empieza a caer la era industrial y empieza a entrar la tercera era que se llama la era de la información o la sociedad postcapitalista o la sociedad del conocimiento o la sociedad postmoderna. Empieza a entrar desde 1959. Entonces, imagínense, 1991, José Bobadilla ingresa a la Facultad de Derecho de una universidad.
a estudiar para hacerse profesional de la era industrial. Y la era industrial ya había empezado a caer en 1959. Y yo empiezo a estudiar para meterme a esa era en 1991. Y peor, hay gente que apenas está empezando para meterse a una era que ya no existe. Por eso Kiyosaki dice, porque eso no lo digo yo, lo dice Kiyosaki, dice: el peor consejo que un padre le puede dar a su hijo es que vaya a la universidad y se eduque para que consiga un trabajo. Dice, ¿por qué ese muchacho va a salir graduado a una era que ya no existe? Entonces, es gravísimo. Es gravísimo porque todo lo que ha pasado es que salimos de la era agrícola y entonces en las Naciones Unidas, enfrente de las Naciones Unidas hay un letrero grande que dice, grabadísimo ahí, dice: los pueblos pobres de hoy fueron los que entraron tarde a la era industrial. Los pueblos pobres del mañana serán aquellos que entren tarde a la era de la información. Ahora bien, ¿cuáles pueblos? Las personas. ¿Por qué un país como el mío se ubica como un país pobre? Adivinen por qué. Porque la gente que vive ahí es pobre. El país realmente no es pobre, el país es rico. Si no fuera por la gente que vivimos allí, el país sería rico, fíjense. O sea que lo que es pobre en un país no es el país, es la gente. O sea que la solución para que un país se vuelva rico es uno volverse rico, uno como individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo me hice diamante en este negocio? Un pobre menos. Claro, si yo me hago diamante en este negocio, me hago empresario, un pobre menos para mi país. Y eso es lo que yo les quiero contar esta noche. ¿Cómo hacemos para ingresar a la era de la información? Entonces fíjense lo raro. Cuando hay gente que viene a este tipo de reuniones que dicen: ay, me invitaron a una reunión para vender productos. Hello. Lo invitaron a un evento donde usted va a tener la posibilidad de educarse como un nuevo profesional para ingresar a la era de la información, donde ni siquiera las universidades están educando para que uno ingrese. Nada más ni nada menos que es así de poderoso. Porque realmente lo que existe en el fondo es que un país es pobre o es rico porque las personas que viven allí son pobres o son ricas. Me explico. La riqueza y la pobreza son un problema de mentalidad. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? O sea que estamos en el lugar correcto. La pobreza no está en los bolsillos. La riqueza no está en los bolsillos. La riqueza y la pobreza están en la mente. Mente pobre, gente pobre. Si piensas como pobre, eres pobre. John Kawalgetti dice: mira que a nivel de la historia hay pueblos que se han preocupado por una cosa. Hay ideas a nivel de muchos pueblos en la historia como estas. ¿Por qué no cogemos? Bueno, cogemos no porque aquí hay argentinos. ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no tomamos ideas? Sean lo más juiciosos posibles porque si no, no puedo avanzar. Miren, hay algunos pueblos en la historia de la humanidad que le han dicho políticamente a la gente lo siguiente: ¿por qué no tomamos toda la riqueza de la sociedad, la metemos algo así como en una bolsa,
y la distribuimos per cápitamente, o sea, a cada uno su pedacito igual. Y dicen que esa es la fórmula perfecta para vivir en armonía. Pero ¿qué dice sobre eso John Paul Getty? Dice, mire, el problema de eso es que si repartimos la riqueza de manera equitativa entre toda la gente, hoy, dice él, la riqueza está en manos del 20% de la población mundial y eso es una exageración. Pero generosamente dice que está en manos del 20% de la población mundial. Dice, si repartimos la riqueza en manos del 20%, la repartimos equitativamente entre toda la población mundial, dice, en menos de 5 años, ese mismo 20% ha vuelto a capturar el 100% de la riqueza. Dice, la razón es muy sencilla. Ese 20% de la población posee una mente que es como un imán que atrae la riqueza. ¿Ustedes creen en eso? La riqueza es un problema de la mente. La riqueza es un problema de la mente. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros nos han educado para ser pobres. Nos han educado para vivir en la servidumbre donde no hay abundancia. Nos han educado para ser pobres. Entonces todo lo que ocurre en este negocio y a lo que lo han invitado es que usted va a entrar a un modelo educativo que lo van a educar mentalmente para que entre a una era que es la era de la información, para que empiece a pensar en abundancia. Me explico bien. Cuando yo era rector de esta universidad era simplemente un empleado. ¿Qué es un rector de una universidad? Un esclavo con una cadena más larguita. Eso es todo. Miren el panorama que yo tenía. Rector de la universidad. Yo me estaba bañando a las 7 de la mañana y sonaba mi celular y era mi secretaria. Y me decía mi secretaria, ¿dónde está, doctor? Y yo decía, pues bañándome. Y me decía, ¿a qué horas va a llegar? Y yo, a las 8. Pero apenas me estoy bañando. Y me decía, lo que pasa es que ya hay gente esperándolo. O sea que tenía yo que jabonarme al menos una parte e irme porque ya me estaban esperando. O sea que miren que realmente yo no tenía jefe, mi jefe era la secretaria. O sea, todo el mecanismo me empujaba. Yo salía tarde de la noche porque los decanos me buscaban, las secretarias me buscaban, los vicerrectores me buscaban y todo el mundo era mi jefe, entonces tenía que estar allá pegado. Entonces era un esclavo con una cadena más larga. Miren la forma de pensar. Una vez yo fui a un centro comercial y vi un reloj, y a mí me gustaba ese reloj, yo no lo había visto, y muy bonito, entonces yo me acerqué y lo vi. ¿Cuánto cuesta el reloj? $3,000, me dijo. Entonces yo digo, es increíble, ¿cómo puede haber gente tan loca que compra un reloj de $3,000? ¿Qué razón el mundo está así? ¿Cómo es posible que alguien compre un reloj de $3,000 con tanta necesidad en el mundo? Bueno, ahí es el rector. Cuando califica Esmeralda en este negocio, me presentan el negocio, evoluciono mentalmente, y entonces vuelvo a pasar por el centro comercial aquel y volví y vi el reloj. ¿Cuánto es que cuesta? $3,000. Y le digo yo, está buen precio, ¿eh? Y me lo llevé. Y ya trabajo en mi casa para explicarle a mi familia que era muy buen precio. Mire, es Alemania, el reloj, mira, es de la casa, no sé qué, Casi me toca hacerles un curso con plastilina. ¿Qué aprendí de ese episodio? Que no hay nada caro o barato. No hay nada caro, lo que pasa es que uno no tiene plata. Eso es todo lo que ocurre. No hay nada caro, lo que pasa es que uno no tiene plata. Eso me explicó que lo que había que educar para aprender el tema del juego económico realmente era una educación mental, era una educación empresarial. Entonces, señores invitados, levanten la mano. Ok. Ustedes han sido invitados a una oportunidad empresarial. Los invitaron a que sean empresarios. A una
una oportunidad que trabaja